Hola, ¿estás ahí? Perfecto. Vale, vale, pues ya está entonces. Apareces dos veces, ¿no? ¿Sí? Todo bien ya. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hoy seguramente habrán clips muy diferentes. Accesibilidad y videojuegos. Un espacio en el cual no hay miedo de ser uno mismo. Hoy tengo el placer de tener a una enorme experta en darme energía cuando la necesito. Laura Ramírez. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, eso de experta, yo lo cojo con pinzas, pero bueno, voy a aportar lo mejor que sepa y pueda, ¿vale? En base a experiencias y el conocer a muchas personas con discapacidad. Pregúntame. Este programa fue pensado para demostrar que en Twitch no solo hay basureros, sino también personas como Joan, que se merece el apoyo porque hace un gran trabajo. Que cuando quiera teorizamos un día aquí. Teorizamos. Me apunto esa palabra. Esta cuestión la hago hace siglos, pero para las familias que no entienden esta nueva forma de trabajar. Algunas personas piensan que, por ejemplo, Twitch no es un trabajo. ¿Piensas igual? ¿O nos centramos en el estudio? Este trabajo. Sí, es un maldito trabajo. Van a hacer 10 años. 10 años aguantando ignorantes de la vida. Pero aquí estoy. Otra vez más cerrando bocas. Qué directo, ¿no? Ahí a machete. ¿Me pides mi opinión, Miguel, al respecto? ¿O también cierras mi boca? No. Con respecto a si es un trabajo, es decir, yo creo que hay muchos tipos de trabajos. Creo que ante todo, cualquier cosa que realice una persona y que sea, produzca, ¿no? Un resultado, mm, y sea productivo, creo que va a y que ayude, ¿no? En este caso, todo lo que se pueda comentar o compartir, si es algo positivo, no dañino, creo que es un trabajo porque aportas algo al mundo, ¿no?
¿Qué pasa? Que depende del concepto que cada uno tenga de lo que es un trabajo. Eso es muy relativo. Es decir, creo que tan respetuoso es pensar que es un trabajo como aquellas personas que digan que no es un trabajo es porque tienen un concepto distinto. Entonces, yo antes de nada, y aludiendo a lo que has dicho de callar bocas, yo quizá lo diría de otra forma. Miguel, tú sabes que yo en eso soy una balsa de aceite, ¿no? Em, Creo que el hecho de que haya personas que opinen distinto a ti no es nada malo. Creo que siempre podemos aprender de las distintas opiniones, por mucho que nos molesten, ¿no? Pero creo que el simple hecho de que tú expreses tu opinión ya es algo positivo. El cambiar la forma de pensar del resto, si te lo pones como un reto, quizá acabes frustrado, ¿vale? Porque en la vida nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas, con vivencias distintas y que han vivido una cultura, porque ahora no nos olvidemos de las generaciones. Es decir, ahora todos nos tenemos que acostumbrar o aceptar que hay una nueva ola, una nueva generación que arrasa, ¿no? Y las nuevas tecnologías, Internet, está presente. Entonces, aquellas personas que no hayan vivido eso, primero tienen que pasar un proceso de aceptación y de encajar en cómo está ahora la sociedad, ¿no? Pero atacando no es una buena manera, sino mostrando que al final, pues, este tipo de espacios virtuales se pueden aprovechar para el bien, ¿vale? Bueno, tengo por aquí una gata que quiere salir también. Entonces, simplemente aportar eso, ¿vale? Esa puntualización a tu comentario, a tu introducción. Creo que todos, y yo incluida, tenemos que aceptar que la sociedad o las nuevas generaciones han generado un cambio y bueno, tenemos que integrarlo, tenemos que aceptarlo y eso conlleva un tiempo. Entonces, no se trata de callar bocas, sino de aportar lo positivo al final de estos medios, ¿no? Y sí, al final es el futuro, el trabajo va a ser a través de... Va a ser un trabajo más, lo está siendo, pero para que el resto lo valore como un trabajo, aún quedan años. Pero es un proceso de cambio potente, que hay que trabajarlo con mucha paciencia, con mucha calma y con mucho respeto. Ahí, mi aportación. ¿Cuál fue la primera impresión al ver una persona con discapacidad? Mi impresión. Uf, pues es que no tengo un recuerdo claro de, mm, de ver a una persona con discapacidad o ser consciente, quizá, de que tuviera discapacidad previamente a conocerte a ti. Es decir, yo al final he vivido mi infancia, adolescencia contigo, a tu lado. Entonces, creo que he normalizado muchísimo lo que era o en lo que consistía tener una discapacidad, ¿no? Al final es que hay aspectos funcionales en los que necesitas apoyo
y ya está. Es decir, se trata de que en tu caso necesitas ciertos apoyos para poder, sobre todo apoyos a nivel físico, y ya está. Sí que es cierto que, bueno, al movernos, ¿no? Y al estar en contacto con personas con discapacidad, vas descubriendo distintas personas. Es decir, ya no hablar de la discapacidad como si fuera como un global. Es decir, al final estamos hablando de personas y que cada cual en su individualidad tienen unas necesidades de apoyo, pero también descubres que no solamente es una persona con discapacidad, que es una persona con muchas capacidades. Pero esto, al igual que cualquier persona que conoces, vas a descubrir sus virtudes, sus puntos fuertes, pero también vas a descubrir, bueno, pues aquellos aspectos de mejora, aquellos defectos, ¿no? Que a veces se hablan y de puntos o aspectos de su vida que necesita apoyo. Yo tengo una discapacidad con las matemáticas, por ejemplo, o con la orientación espacial, que me desoriento enseguida. Entonces, bueno, creo que hay discapacidades, ¿no? O aspectos que en las personas necesitan apoyo más evidentes, más visuales, ¿no? Y hay otros que no tanto. Entonces, sí que a medida que ha ido, perdón, un momentito, a medida que he ido conociendo personas, el concepto que tengo de discapacidad ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa es la labor que también la sociedad tiene que ir cambiando. Cuando miramos a una persona con discapacidad, ¿qué vemos? ¿Solamente vemos las limitaciones o vemos que detrás hay unas muchísimas capacidades también, ¿no? ¿Vemos las limitaciones como algo negativo o vemos, bueno, pues necesidades de apoyo? Entonces yo creo que la clave está en eso, no tanto en, en trabajar o sea, yo creo que podemos cambiar esa mirada desde la educación. Como los adultos, seamos profesores, maestros o padres o familia, explicamos a los niños qué es la discapacidad, ¿no? Un niño se va a sorprender cuando vea a una persona con discapacidad muy evidente físicamente, ¿no? Claro, pero al lado tiene una persona adulta que le tiene que explicar qué es. Y ahí está la clave. ¿Qué le dice, qué le contesta a ese adulto cuando un niño se sorprende o se asusta o, o pregunta, ¿no? Acerca de la discapacidad? Entonces, mi respuesta a nivel personal, pues ni buena ni mala. Yo me imagino que al principio me asustaría porque era algo desconocido o me surgirían muchísimas dudas que siguen surgiendo, porque al final el maravilloso mundo de los humanos es tan misterioso y tan único que se trata de descubrir, descubrir y descubrir. No sé si te he respondido, porque me lío a hablar. Sí. Vale. La comunidad de ahora, según tu opinión, ¿tiene una mente abierta para conocer nuevo contenido? Yo, por ejemplo, en aquella plataforma llamada Mixer, conocí por casualidad a mi actual mejor amiga que, gracias a ella, hoy estoy aquí, demostrando que la discapacidad para mí no es un límite para triunfar en la vida. Os juro
aseguro a los espectadores que están hoy aquí que la calidad de un directo es la persona y no el contenido. Sí, el mismo ejemplo, pero no se valora la calidad. Madre mía, ¿dónde me has metido? Vale, dame un segundo, que resuelva una cosa. Vale, ya está, necesitaba resolver una cosa personal y pensarme un poco la respuesta también, ¿eh? Bueno, no te voy a decir que me repitas la pregunta, aunque lo necesito. A ver, ¿qué te contesto? Dios mío, qué apuro me metes. A ver, yo creo que las comunidades, sean del estilo, tipo que sean, ¿vale? En tu caso, en el tema, ¿no? En el que te sueles mover o temas en los que te sueles estar involucrado, lo primero es algo que creo que te apasiona mucho. Y creo que las comunidades son algo muy bueno porque al final conoces mucha gente con las que compartes algo, ¿no? Entonces, positivo es siempre que tenga un objetivo que no sea hacer daño, ¿vale? Insisto. Entonces, yo creo que es algo que te permite de base conocer gente a la que, conocer personas a las que por tus propios medios o por la zona en la que vivas, pues estarías muy limitado. Es decir, al final en esas comunidades hay personas, participan personas que viven en distintos sitios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, las comunidades permiten la unión o el compartir, el hablar sobre un tema que interesa y que la localización no es un límite. En tu caso, a nivel particular, creo que es algo positivísimo. Es decir, a nivel físico presentas tantas limitaciones que gracias a Internet y al ordenador puedes conectar con cualquier persona y puedes compartir temas que te motivan y que te interesan. Entonces, las comunidades, insisto, mientras no sea para hacer daño, o comunidades en las que los integrantes no se respeten, para mí es algo positivo. Entonces, no voy a profundizar en tu tema porque sabes que yo no lo controlo absolutamente nada. Tus intereses los comparto, pero, o sea, los apoyo, pero no los comparto porque no estoy metido en esos temas, pero creo que es algo positivo. Entonces, el hecho de que hayas conocido personas maravillosas, que te han facilitado muchas cosas, que juntos pues habéis conseguido también, bueno, llegar lejos en algunos aspectos, tú que intentas, ¿no? Propiciar el que las personas con discapacidad pues tengan un mayor acceso, por ejemplo, que tengan mayor probabilidad de que puedan jugar, eh, y de alguna forma estás favoreciendo esa inclusión de las personas con discapacidad en las comunidades o en temas que antes pues estaban excluidas, ¿no? Entonces, creo que ese aporte, ese grano de arena que tú incluyes y aquellas personas que te apoyan, que se suman, creo que es, jolín, algo buenísimo. Creo que se está haciendo, pues, se lleva a cabo esa frase, ¿no? De la unión hace la fuerza y que al final las personas solas no hacemos nada, necesitamos apoyo de otros. Entonces, bueno, pues yo creo que a ti particularmente te está aportando muchas cosas positivas.
¿Qué pasa? Que también puede generar conflictos, pero insisto, creo que dentro de esas comunidades tiene que haber unas normas de convivencia, ¿no? En cualquier tipo de grupo social, y mientras se respeten, pues no sé, ¿qué tiene eso de malo? ¿No? No sé si te he respondido, ¿eh? Gente. Julio será el mes de la lucha negra. Un torneo internacional. 10 luchadores. Un premio. Online. Pronto más información. Dime. Si hay un problema. Solo uno. De por qué la discapacidad no es bien vista en el Internet. Afortunadamente. Eso cambiará aquí en Twitch. Ni los más grandes tienen mi visión de esta sociedad podrida. Alto y claro. Me estás viendo la cara, ¿no? Vale. Yo traduciría esa forma de formular la pregunta. Ay, vale. Hay mucho por hacer. Todavía hay muchísimo por hacer, por cambiar la visión y la mirada de la sociedad. Pero afortunadamente, si echamos la vista atrás, muy atrás en la historia, se han conseguido muchísimas cosas. Si miramos en el hoy, el presente, nos damos cuenta de que queda muchísimo por hacer, sí. Pero hay que actuar pensando en cambiar ese futuro, ¿no? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué legado quieres dejar, Miguel? Vale. Lo primero, insisto, atacando, no se consigue absolutamente nada. Creo que hay que ser modelos de cambio. Entonces, ¿sociedad podrida en general? No creo que exista. Es decir, en este mundo hay personas con una mentalidad muy primitiva. Sí. En este mundo hay personas con unas ideas muy retrógradas. Sí. En este mundo hay mucho desconocimiento. Sí. Vale. Pero sociedad podrida no. Porque si pensamos que la sociedad está podrida, entonces sentimos que no podemos hacer absolutamente nada. Es que dentro de cada uno de nosotros también existe una parte podrida. No te olvides. Es decir, todos tenemos aspectos muy podridos, ¿vale? Entonces, si cada una de las personas de este mundo primero empezase a mirarse el ombligo y a ver qué cosas, para valorar, ¿no? ¿Qué cosas son las que tiene que cambiar? El mundo funcionaría mejor. Eso es cierto. Es más fácil mirar hacia afuera y decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta de ti, esto es una mierda, esto no sé qué. Lo digo en gallego que es una mejor. Pero hay un dicho que dice que el que señala, ¿no? Está señalando un dedo hacia el otro, pero hay tres que señalan hacia ti.
Por lo tanto, aquello que te molesta del otro, en realidad es que lo estás viendo en ti, ¿vale? Eso es algo que tiene mucho sentido, porque si tú te paras a pensar qué me molesta de una persona, es que a lo mejor tú también estás actuando así en algún aspecto. Te estoy metiendo mucha caña, ¿eh? Pero lo que sí es importante es, sobre todo, no generalizar, ¿vale? Tenemos de fondo una visita que debería cerrar la puerta, ¿vale? Ya está. Entonces, no creo, Miguel, sinceramente, que la discapacidad esté rechazada en las redes. ¿Qué pasa? Que si hay un hándicap, es decir, por el hecho de tener discapacidad, pues a veces es un prejuicio, ¿no? Que ya cuenta la gente y piensa que lo que dices no es válido o que bueno, puede haber muchas personas que piensen eso. ¿Qué pasa? Que creo que cuantas más personas ignoremos a ese mínimo, porque al final, Miguel, tú hablas y generalizas, la sociedad está podrida. No, es una minoría, ¿eh? Es una minoría. Las personas en general rechazan la discapacidad en Internet. No, no. Es una minoría que grita mucho. Bueno, pues silenciémosles. Pero no hay que silenciar a las personas gritándoles. Hay que silenciarlas con la ignorancia. Es decir, tú sigues siendo tú mismo, sigue haciendo las cosas que te gustan, sigue desarrollándote, sigue creciendo. Siempre te vas a encontrar con personas a las que no les guste lo que haces y lo critiquen. Pero Miguel, eso te pasa a ti, eso me pasa a mí, eso le pasa al vecino y eso nos pasa a todos. Siempre vamos a tener ciertos espectadores que critiquen, que no les guste, pero el problema lo tienen ellos. No permitas que te afecte. Si dejas de mirar solamente, o sea, si solamente miras a las personas que critican, te parecerá que es todo el mundo. Si empiezas a dejar de mirarles, de escucharles y sí a fijarte en todas aquellas personas que te apoyan, que te siguen, que creen en ti, que están a tu lado, virtualmente o no, te vas a abrir los ojos y vas a ver que sí, que el mundo que apoya la discapacidad es mucho mayor que quien no lo apoya. Es una cuestión de perspectivas, de mirada, de atención. ¿A quién atiendo? ¿A quien hace ruido o a quien realmente está sumando? Pierden fuerza. Las personas a las que no se les escucha en ese sentido pierden fuerza. Y tú no tienes que demostrar nada a nadie. Simplemente sé tú mismo, uno más. Y el resto dejará de tener fuerza. Y yo creo que en eso consiste al final. Entonces, contestar a algún comentario que te puedan hacer negativo, no le des poder. No des poder a esas personas que no están haciendo el bien, ¿no? No le des poder a aquellas personas que no suman, sino que restan. No le des poder a aquellas personas que no deben tenerlo. ¿Me entiendes? Cuando hablo de poder, hablo de valor, de apoyo, de atención. Sitúate más como protagonista, no como víctima. Y voy a explicar esto, ¿vale? Víctima es aquella persona que piensa que no tiene nada en su mano, que no puede hacer nada para cambiar las cosas. Te sientes débil y sin oportunidades, ¿no? Sin embargo, si tú ves la situación desde una máscara de protagonista, te das cuenta de aquellas cosas que te vas a centrar en aquellas cosas en las que sí están en tu mano cambiarlas. Empiezas a ver la vida de otra manera. Aquello que no puedas cambiar,
ahí queda. Pero entonces, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué está en mi mano? No sé si me estoy explicando. Sí, o si me estás entendiendo. Ese es mi aporte, Miguel. Es decir, resumido, no contestes, no le des valor, no le des poder a aquellas personas que quieren hacer daño. Céntrate en lo positivo y céntrate en aquellas personas que realmente te aportan algo bueno. Sin más. ¿Qué es la comunicación alternativa? Vale. Esta pregunta me gusta más. Bueno, la comunicación alternativa se suele hablar de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿vale? Las siglas son SAC, S-A-A-C, en inglés. Bueno, pues es una manera alternativa a la comunicación oral de comunicarse, ¿vale? Es decir, la comunicación, el estándar o la comunicación normalizada, entre comillas, que tenemos las personas es el lenguaje oral, verbal, y se le llama alternativa o la comunicación a través de la escritura, ¿no? Y se le llama alternativa a otros sistemas, a la utilización de otros medios para comunicarse. Es decir, por ejemplo, el lenguaje de signos es, bueno, en realidad es una forma de comunicarse. Sería alternativa porque es distinta a la oral, ¿no? A la verbal. Pero normalmente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de sistema alternativo es, por ejemplo, comunicarse a través de imágenes, que suelen ser imágenes reales o pictogramas, o la utilización de tablet, de nuevas tecnologías, ¿vale? Que puedan, que te permitan verbalizar o expresar lo que tú quieres comunicar. Por eso se le llama aumentativo también, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, tú utilizas un sistema aumentativo y alternativo de comunicación como ese comunicador. Es un sistema, un aparato tecnológico que te permite poder seleccionar aquello que quieres comunicar y a la vez tiene un sintetizador de voz, es decir, expresa verbalmente lo que quieres decir, ¿no? Existen multitud, numerosos sistemas distintos de comunicación. Es cierto que hoy en día, claro, la tecnología va mejorando, va aumentando, está muy estudiado todo y nos permiten poder adaptar a cada persona sus necesidades de apoyo, pues ese sistema. Sin darnos cuenta, estamos utilizando todos, es decir, por ejemplo, los mensajes escritos por WhatsApp, por las redes.
al final es un sistema alternativo de comunicación y está muy normalizado y todos lo utilizamos, ¿no? Entonces, es un medio más, un sistema más para que te facilita el que te puedas comunicar. O sea, hoy en día no debería existir nadie que no tuviera algún sistema de comunicación. Porque la comunicación es una necesidad básica de las personas. Para mí es algo, con comunicación somos capaces de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, de defender nuestros principios, de elegir, de relacionarnos socialmente, de poder defender nuestros derechos. Es que sin comunicación estamos atados de pies y manos. Existe algo, una comunicación universal que es la de los gestos, ¿no? Pero, y que muchas veces es la alternativa a cuando no podemos hablar. Es decir, cuando nos encontramos en un sitio donde hay mucho ruido, gracias a otro tipo de lenguaje como es el gestual, ¿no? El de los gestos, y además el universal, como es el sí, no, e incluso la comunicación no verbal es algo que ya expresa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es muy limitante. Entonces, solamente aquellas personas que no tengan comunicación a través de comunicación oral necesitaría tener sí o sí, para tener calidad de vida, un sistema aumentativo o alternativo de comunicación. Primero me comunicaba con un tablero de madera, era una mesa pequeña con pictogramas y palabras. Luego me comunicaba con un tablero de papel, tenía 5 páginas. Ya conocía muchas palabras, nombres, verbos, adjetivos, adverbios. Hace unos 10 años tuve este comunicador. Un día de 2016. Tuve el honor de conocer en persona a una creadora de contenido. Mi dosis de alegría. Pues tenía en mente por aquellos años que los buscafamas eran iguales, pero me equivoqué porque no solo me trató bien, sino, a pesar de que, por mi situación, no se notó incomodidad ninguna por parte de ella y eso
Para mí es la diferencia de ser diferente a los imbéciles de ahora. Detrás de las cámaras. Hay que ser otra persona de la que finge ser, sinceramente. Para eso, no seas la de Internet. ¿Respeto? Modificamos la palabra imbécil por... ¿Por qué modificamos esa palabra? Bueno, a veces sentimos, sí, que hay muchos imbéciles en este mundo, sí, hay que reconocerlo. Pero a mí me gusta decir más gente que tiene mucho desconocimiento. Ya está. Bueno, creo que has contado muy bien, de forma súper resumida, todo el proceso, ¿no? Que tuviste a nivel de la adquisición de distintos sistemas de comunicación. Claro, estamos hablando de que ya son muchos años los que empezamos teniendo una comunicación por gestos muy limitante, pero nos entendíamos. O sea, ahora nos podemos mirar y entendemos perfectamente qué está pasando por esa cabeza, ¿no? Como ahora. Te estoy viendo y como ya sé lo que estás pensando. Pero es cierto que, claro, es mucho más lento y mucho más un riesgo enorme de que te puedas equivocar. Entonces, claro, el primer paso que suele darse es a través de, pues eso, en la silla tenías una tabla donde ahí empezaron a pegarte el sí y el no. Entonces, cuando querías decir sí, como podías señalabas el sí, cuando querías decir no, y luego, claro, llegó un momento que empezaron a ponerte más pictogramas, más, la mesa estaba llena, se quedaba corta, venga un libro de pictogramas, eso se quedaba corto, aparte que era muy lento, porque claro, físicamente tú no podías pasar las páginas. Entonces, claro, llegó la tecnología. La tecnología donde este tipo de sistemas eran, y por desgracia siguen siendo muy costosos económicamente. Y bueno, yo creo que ahora te comunicas a la perfección, pero ya estamos mirando otros sistemas, ¿verdad, Miguel? Donde no necesites ese pulsador, sino que con la mirada seas capaz de poner lo que quieres decir y a la vez exprese, ¿no? Verbalice. Y es un poco, bueno, pues una carrera de fondo, ¿no? De conseguir sistemas que al final sean ágiles, sean comprensibles para todo el mundo, o sea, que no limiten y que a la vez, pues esos tiempos de espera que a veces hay, ¿no? Cuando te comunicas, va en contra de cómo está hoy la sociedad. Es decir, ahora la sociedad es un sistema hiper mega rápido, donde no hay apenas paciencia, queremos las cosas ya, 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 ya. Entonces, claro, el que tú a la hora de hablar, la persona que está escuchando tenga que esperar a que dé las pulsaciones y emitas ese mensaje, desespera, porque la sociedad somos así, impacientes. Entonces, bueno, pues estamos detrás ahora, ¿verdad, Miguel? De buscar otro sistema muy rápido, muy ágil, que te deje descansar la cabeza y que evite contracturarte tanto, ¿verdad? Pero bueno, esto es un continuará. Y al final, el que quiere superarse puede hacerlo.
Hablamos de un problema, entre comillas, que tiene la generación Z, la depresión. No tenéis ni idea. Yo, a pesar de que tengo casi todo, desde la juventud no estoy bien. Un día malo. No. Se considera media vida perdida. Por suerte, puedo sobrellevarla. ¿Puedo hacer un aporte? Mm, Sí. Vale, es cierto lo que has dicho, de que, a ver, hoy en día, por desgracia, y lo vemos, ¿no?, en las noticias, en los medios de comunicación, que bueno, para mí no es el mejor referente los medios de comunicación, porque plantean las situaciones según convenga. Al final, con nuestras actuaciones estamos convirtiendo, estamos de alguna manera no atendiendo, mejor dicho, a todos esos síntomas depresivos. A mí me prefiero hablar de síntomas, ¿vale? Más que de depresión. Síntomas depresivos. Ansiedad, muchísima, muchísima. El nivel de ansiedad se ha disparado. Y no hay una atención adecuada. Hay signos, hay signos de alarma que saltan en las personas y que ya nos está diciendo que la persona lo está pasando muy mal y que necesita ayuda. En tu caso, Miguel, la vida no se pierde. Quizá la vida no la disfrutas como quieres o no tienes cosas que necesitas vivir, ¿no? Pero no se pierde, te aporta algo. Aunque las malas experiencias nos aportan algo. Y lo único que nos pueden aportar son aprendizajes. Y eso ya cuenta. Tú no has tenido un acompañamiento, toda esa parte social, de amistades, de vivir con normalidad, esas experiencias, esas vivencias en la adolescencia, no lo has tenido. Lo has vivido de otra manera. Lo has vivido quizá más en un ambiente familiar. Que eso no sustituye las necesidades de, jolín, pues vivir, el salir, el relacionarte con amigos, el disfrutar de, no sé, la probabilidad de tener esa parte de ocio con amistades, pues ha estado súper limitada y sí, nula, diría que nula, porque las amistades se generan en un entorno natural. Y a ti te tocó vivir una educación, lo primero, desde pequeño, no inclusiva, estando en un centro de educación especial, cuando a día de hoy existen, pero se intenta que los niños con discapacidad reciban la educación en un entorno comunitario, normalizado, porque es ahí donde reciben educación, pero es que a la vez es donde se crean las primeras amistades. Entonces, eso tú no lo has podido, no lo has vivido. Tu infancia y tu adolescencia la has vivido de otra forma, ¿vale? Pero no son años perdidos. Si tú lo ves como años perdidos, has añorado, ¿no? Has echado en falta vivir ciertas cosas. Pero también has tenido otro tipo de vivencias que te han aportado mucho. Y son en esas las que te tienes que fijar. Si miras para el pasado, que sea para sacar algo productivo, tío. Si miras para el pasado para deprimirte, es decir, volvemos a lo mismo. El pasado es que es imposible cambiarlo. Ya pasó, es historia. Entonces, si me voy a girar la cabeza para mirar atrás, que sea para fijarme en aquellas cosas que me hagan sentir bien. Al menos eso, no seas masoca. Es un trabajo, al final psicológico, duro, no es fácil. Pero la teoría no la tenemos que repetir continuamente.
Entonces, creo que es algo positivo el hablar, insisto, de síntomas depresivos, que quizá de hablar de depresión, porque si hablamos de que tengo depresión, ya te estás poniendo una etiqueta que te retroalimentas y que dices, no, es que yo tengo depresión, no es que yo me encuentro mal, es que tengo depresión, claro. Vale, no, tienes síntomas depresivos. Que por épocas puedes estar más decaído, un estado de ánimo más bajo, ansiedad, sí. Y la ansiedad es muy difícil a día de hoy encontrar a alguien que no haya sentido ansiedad nunca en su vida. De todos modos, tenemos un concepto muy negativo de la ansiedad y la ansiedad la necesitamos, ¿eh? La ansiedad es un sistema de alarma. Un sistema de alarma que debe saltar cuando nuestro cuerpo, nuestra mente detecta peligro. Por ejemplo, en época de exámenes, ¿no? Para aquellos que estudian, necesitamos un puntito de ansiedad. Al final, la ansiedad es un nivel de activación de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Como tengas una ansiedad bajísima, es decir, un nivel de activación bajísimo, no hay quien te levante de la cama. No tienes ese puntito para voy a estudiar, que es que tengo un examen. Como no tengas un nivel de activación un poquito alto, no te pones, ¿entiendes? Entonces, la ansiedad en su nivel correcto y en la situación correcta la necesitamos. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, nos aparezca ansiedad sin una situación aparentemente de peligro. Cuando hablo de peligro es normalmente no lo genera el miedo. Cuando algo nos da miedo, nos genera ansiedad. Cuando algo nos preocupa porque hay miedo detrás, ¿no? Nos provoca ansiedad. Entonces, la ansiedad, si aparece en un contexto o en una situación real, es normal que aparezca. Si tienes una ansiedad continuada, que además ya te está provocando consecuencias a nivel físico, hay que atenderla, ¿no? Porque la ansiedad aparece primero muy light, dándonos toquecitos, esto te está preocupando, esto te está haciendo sentir mal, ¿cómo? Pues a través de pensamientos. Cuando no le hacemos caso, entonces empieza el cuerpo a responder. Ah, sí, con la mente no me haces caso. Pues a ver si el cuerpo te hace darte cuenta de que aquí pasa algo. Pues me duele el estómago, empiezo a notar palpitaciones, me duele, pues eso, la barriga, no soy capaz de dormir bien, se me cierra el estómago, o me entra unas ganas de comer que no puedo parar. Es decir, nuestro cuerpo tiene muchas formas de avisarnos de que algo está pasando y que tenemos que tratarlo, ¿no? Atenderlo. Entonces, hay que atender a la ansiedad. Hay que atenderla. Hay que atender, mejor dicho, al mensaje que nos quiere transmitir la ansiedad. Hablo mucho. Córtame, Miguel. Cuento esta experiencia porque para mí no hay imposibles. Bueno, desde el Dragon Ball de la Play 2, siempre fui de zombie. Pero un amigo me enseñó el Call of Duty Black Ops para la 3,60 y poco a poco me compré una Xbox. En 2018 salió el anuncio de Xbox Adaptive Controller. Pensé, que bien Xbox. Luego,
Me dijo una buena elfa que quería regalármelo. En aquel momento. Salté de la silla. Pasaron unos días en el agente me dijo incluso. Te lo pagamos entre todos. Me daba cosa responder. Pero entre Xbox España y las 4.000 personas. Lo hicieron posible. A ver, yo creo que ahí te han apoyado a muerte, ¿no? A full. Sí es cierto que no era necesario, ni muchísimo menos, ese aporte económico. Es decir, en ese sentido, no, no hay una necesidad, ¿no? Yo creo que esa parte más de apoyo moral y de unión y de conseguir eso, que en este caso, por ejemplo, Xbox se moviera para poder adaptar mandos. Creo que esa es la parte positiva, ¿no? De todo esto. Porque bueno, pues a día de hoy quizá otras personas sí que necesitan esa eh, capacidad económica para poder adquirir cosas, ¿no? Adaptaciones. No es nuestro caso. Es cierto que se requiere mucho esfuerzo económico, pero no era algo que tú perseguías, porque no era algo que necesitaras realmente, sino más bien ese apoyo y esa revolución de que Xbox o que ciertas casas, empresas se muevan y tengan en cuenta la accesibilidad, ¿no? Sí, ¿no? En el 2008. Nos dieron la oportunidad de acudir al Congreso Internacional de las Nuevas Tecnologías en Barcelona. Allí aluciné con la variedad de avances tecnológicos brutales que hay en otros países. Los probé casi todos, pero solo uno de ellos. Era el que estaba hecho a medida para mí. El pobre diablo. Así que allá fui. Ahora preparados para flipar. El fabricante del comunicador que ya tenía, quería conocerme y aproveché la oportunidad y tuve chorra, saber inglés. Con solo decirle una frase en inglés. Este gran hombre quiso regalarme la nueva creación perfecta para mí. Y me llegaría en el 2009. Así fue. Fue una experiencia brutal.
O sea, em, asistir a ese congreso en Barcelona, donde ves la cantidad de avances que hay a nivel tecnológico, pensados exclusivamente para facilitar la vida de personas con determinadas, ¿no?, limitaciones, y luego ver de una forma tan natural muchísimas personas con o sin discapacidad, un ambiente tan sano, tan enriquecedor de crecimiento, de evolución a nivel internacional. Y verte a ti, Miguel, cómo probabas, cómo flipabas y cómo te comunicaste con el creador de ese sistema, ¿no?, de comunicación alternativa. ¿Y cómo te lo ganaste con tu corta edad? ¿Cómo te lo llevaste de calle y conseguiste que te facilitara, ¿no?, de forma gratuita la nueva versión, ¿no? No sé, yo creo que es una de esas cosas que no se me olvidan nunca. O sea, yo tengo también grabado en la mente esa vivencia, ese viaje. Y fue muy, muy enriquecedor. Pues mira, estas cosas son del pasado, Miguel. Y es algo positivo. No digo nada. Hablamos de ti. Cuéntame tu historial profesional. Ay, no me esperaba esa pregunta. Te venía a hablar de ti, no de mí. Bueno, pues muy resumido. Vale. Mi historia profesional, vale. Bueno, yo creo que mi profesión o hacia dónde he dirigido mi trabajo, mi intervención, mi profesión, claramente ha sido inspirada eh, y motivada por ti, Miguel. Es decir, siempre ha sido mi muso, mi inspiración, mi motivación y el que ha creado esa vocación, ¿no?, en mí. Y es acompañar vidas de personas con discapacidad y la lucha por sus derechos y su normalización, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno, pues yo estudié psicología, más tarde estudié sexología, con la intención bueno, enfocarme también en un tema tabú, ¿no? Un tema tabú ya de por sí, que unido a la discapacidad se convierte en un tabú doble, ¿no? Entonces a mí, ¿qué pasa? Que los retos me ponen mucho. Me gusta mucho el rock and roll y me gusta... Creo que hay que moverse en arenas movedizas para conseguir algo, para conseguir un cambio, ¿no? Y me siento cómoda. Me siento cómoda ante las dificultades. Porque me hacen de activarme y de comerme mucho la cabeza y de tener que contactar con mucha gente. Entonces hay gente que se siente cómoda en ese tipo de trabajo, igual que tú. Sin embargo, yo no. Me parece que si trabajo, que no solo sea para ganar dinero o para vivir, ¿no?, sino que además me aporte a nivel personal pues muchos valores y me permita o me facilite cambiar. Creo mucho en el cambio. O sea, no soy la misma persona que hace un año, ni que hace dos, ni que hace tres, ni que hace 20. Y lo agradezco. ¿Por qué? Porque creo que las personas tenemos que evolucionar, si no, morimos internamente. Entonces, mi trabajo, he trabajado siempre, llevo 18 años trabajando como psicóloga y siempre con personas con discapacidad. Distintas discapacidades, da igual. Pero porque
creo que es donde más cómoda me siento y porque creo que es donde más puedo aportar. Es decir, en aquel trabajo en el que yo sienta que ya he acabado mi misión o que ya he aportado todo lo que tenía que aportar, me cambio. Me cambio porque creo que no hay que estar en la vida para sumar, ¿no? Y para aportar algo bueno. Entonces, a día de hoy, yo defino mi trabajo como acompañante o facilitadora de proyectos de vida. Es decir, acompaño a personas con discapacidad, en este caso a personas que han tenido un daño cerebral, a reconstruir su proyecto de vida, a buscar aquellas metas y acompañarles. Es decir, la persona me tiene que decir qué quiere, y yo tengo que decirle el cómo, si no lo sabe. Facilitarle ese camino para que pueda conseguir su sueño, ¿no? Sueños reales, sueños alcanzables, ¿vale? Pero transformadores. Entonces, yo resumiría mi trabajo en eso, ¿vale? Y esa es mi profesión, es mi forma de vida, es mi pasión y me permite aprender todos los días. Porque yo acompaño, pero es que a mí me enseñan todos los días. A cambio muchísimas cosas. Esa parte humana es clave. También me dedico a formar a profesionales en humanización. A formar a profesionales y a familias a cómo debemos acompañar a las personas con discapacidad. Hay que hacer ruido, pero ruido del bueno, visibilizar. Y hay que predicar con el ejemplo. Por eso decía que si yo pido que me respeten, yo tengo que respetar. Lo primero, porque tengo que ser modelo de. Y ya está. No voy a contar nada más de mí. Gracias, hermana. Qué bonito. Yo con un gracias ya soy feliz. Soy así de simple. Pero ha sonado muy bonito. Gracias, hermana. Gracias a ti siempre por querer sumar de esta manera y de aportar al mundo al final de esta forma. Así que gracias a ti. Yo creo que ya, ¿no? Bueno, espero que les haya ayudado.